Muy buenas tardes, sean todos muy bienvenidos a este conversatorio organizado por el Instituto de Ciencias Sociales del Paraguay. Este espacio, recordemos, que está orientado al diálogo, la divulgación del conocimiento y la reflexión sobre temas de relevancia social. Hoy nos acompaña la profesora Evelyn Mendoza. Ella es psicóloga comunitaria egresada de la UNA. Está cursando la maestría en ciencias sociales con énfasis en investigación y desarrollo social. Es cofundadora de la organización Psicofem, es investigadora en el INAES y también miembro del grupo de investigación en salud de la Flaxo Paraguay. Damos la más cordial bienvenida entonces a la profesora Eve. También me acompañan investigadores del instituto, profesor Sergio, si querías darle la bienvenida, por favor. Hola, Sí, se te escucha, profe, perfecto. sí, ¿qué tal? Buenas noches para todos. Ahí voy a intentar encender mi cámara. Eh, bueno, yo también quería un poco dar la bienvenida a la gente que está conectada a este conversatorio y especialmente eh, darle la bienvenida a Evelyn, que bueno, ya hace muchos años, así como le presentó la profesora, ella es investigadora y está conmigo también en el INAES, somos compañeros ahí en la dirección de investigación y bueno, de mi parte muy contento de que ella dé esta charla para el ICS. Así que bienvenida Evelyn y atento a tu charla. Gracias. Muchas gracias, Gracias, profesor. profe. Le damos también la bienvenida a Ingeniero Maldonado. Él es el coordinador del área de formación. Unas palabritas de bienvenida, profe. Sí, muy buenas tardes a todos y, y bueno, vamos a estar muy atentos acá a la presentación de esta tarde-noche. Un gusto. Bienvenida, profesora. Muchas gracias, profesor. Recordamos que el tema que nos trae la profesora hoy es el uso de la cartografía social como herramienta participativa para la investigación cualitativa, aplicadas al estudio del territorio para el análisis en sus dimensiones simbólicas, políticas y culturales. Bienvenida, profe. Queda a tu cargo entonces la presentación. Luego tenemos un espacio de diálogo con los participantes. Muchas gracias, profe. Muchas gracias a todos los presentes. Gracias por la invitación también. Bueno, ya me presentaron muy correctamente. Quiero compartir con todos ustedes una investigación que realizamos desde el grupo de trabajo de Flaxo. El grupo se llama Estudios Sociales para la Salud, en el cual estamos varios estudiantes de la maestría, pero también otros profesionales interdisciplinarios que se interesan por la salud comunitaria, la salud pública, la sociología de la salud. Y incluso médicos y médicas. Este trabajo comienza por un proyecto de Fiocruz de Brasil. En este instituto tienen ya varias experiencias de trabajo en diagnósticos territoriales y en prácticas como esta, bastante novedosas, como la cartografía dentro de territorios y dentro de sus servicios de salud. Ellos tienen el SUS, un sistema universal de salud, y tienen algo muy parecido a lo que tenemos acá, que se llaman unidades de salud familiar, con como un arraigo territorial muy importante. Entonces, acá como ven en este mapita que les muestro, Paraguay está integrado, pero también estuvo Argentina, estuvo Brasil, Colombia, El Salvador y México. Eh, y lo que se intentó es hacer un diagnóstico territorial en cada territorio
practicando estas herramientas o esta tecnología social para la cual fuimos entrenados por compañeros del Instituto de Salud de Brasil y fuimos a territorio en varias ocasiones para hacer este relevamiento de los datos. Em, bueno, ahí no me hace caso mi... ahí. Esto tiene mucho que ver con mirar el territorio de cerca y con una línea de investigación ya que tiene muchísimos años, que ya en la Declaración de Alma-Ata se habla de que los determinantes sociales tienen muchísimo que ver con la brecha que hay para que una persona acceda a la salud. Es decir, la pobreza es un determinante social. eh, el lugar en donde vivo es un determinante también. Podríamos decir, por ejemplo, acá en esta diferencia de 20 a 30 años de esperanza de vida que tiene una persona, Paraguay ciertamente, o la zona, Latinoamérica, aumentó su edad de expectativa de vida a 85 años, pero eso cambia mucho si sos indígena, si sos una persona trans o si sos una persona que vive en un territorio vulnerable. Entonces, eso está completamente demostrado por la ciencia y por todas estas líneas de investigación que hace mucho que venimos estudiando a los que nos interesa. Y particularmente IAMPI, que es como una asociación de institutos de salud, declaran en el 2022 que hay que priorizar la reducción de inequidades para que haya una recuperación de los grandes retrocesos en la salud que hay desde hace muchos años, pero sobre todo también que la pandemia vino a recrudecer. Entonces, el reto era reunir esas evidencias para que podamos crear algún tipo de cambio en estas causas estructurales en el acceso a la salud. Y en ese sentido, lo que se propuso es tener una metodología de investigación que se basaba en estos tres pilares, que tiene que ver con el diagnóstico participativo, que es como una inmersión rápida en la realidad local, acción intersectorial, en donde hay como eh, un trabajo fluido entre personal de salud, la comunidad y los gobiernos locales, y cartografías participativas y mapeos para mirar de cerca cómo está el territorio en este sentido, pero sobre todo que este enfoque sea con la comunidad, es decir, que haya personas del territorio trabajando con las personas que están haciendo esta investigación o que están practicando estos métodos dentro de la comunidad. Entonces, el objetivo fue validar estas prácticas que ya Brasil tiene hace mucho tiempo ensayadas y que podamos aplicarlas en algún territorio dentro de nuestros países. En el caso de Flaxo, Paraguay, fuimos a una ciudad llamada Troche, que está en Guairá, porque teníamos la posibilidad de ir a la USF de ahí, tenemos una compañera que vive ahí, entonces también había un pequeño fondo para poder llegar a territorio y necesitábamos elegir algo que sea, que esté más disponible a nuestras posibilidades también como grupo. La diferencia de esta estrategia, sobre todo, es que no es una estrategia de escritorio, le llaman acá, como vigilancia de la salud, por ejemplo, que acá tenemos vigilancia de la salud, hace como una visita a las unidades de salud familiar y estamos todo el tiempo preocupados por la presión alta, por la diabetes o por ese tipo de cosas. Más bien utiliza estas herramientas para que la propia comunidad pueda decirnos cuáles son los riesgos y también las potencias en el territorio que pueden observar y qué podemos hacer conjuntamente para crear un cambio o hacernos cargo de lo que falta. Esto ya les conté. Bueno,
nosotros fuimos a realizar a ensayar estas herramientas a Mauricio José Troche, que está en Guairá, como les dije. Fuimos a la USF de ese lugar, visitamos escuelas, la escuela colegio que hay ahí en Troche y organizaciones comunitarias de la zona. Mauricio José Troche tiene 9.590 habitantes. Acá más o menos hay bueno, datos que son interesantes conocer. La mayoría de las personas se dedica a cortar caña de azúcar. Hay una fábrica instalada en Troche, que es la fábrica de alcohol que trabaja a base de caña de azúcar. Y hay un índice de envejecimiento de 45,4 que refleja como una población mayor de gente grande y después a partir de 15 años para abajo es la edad de las personas, más o menos. Y nosotros fuimos, el espacio en donde hicimos nuestro mayor trabajo fue en salud, es decir, primero llegamos a la unidad de salud de Troche. Paraguay tiene un sistema basado en la APS desde el 2008 que bueno, cambió a un modelo que trabaja para eliminar las brechas y las brechas de salud a través de estas unidades de salud familiar que tienen una base territorial con un territorio específico que le corresponde a cada unidad de salud familiar. A pesar de eso, tenemos ahora mismo más o menos 900 USFs en el país y debían de ser más o menos 2.000. Em, pero bueno, tenemos ahora también esto fue en el 2024 y hace poco fue el Día Mundial de la Salud y no sé si vieron una campaña de No hay, ¿verdad? La campaña del No hay y los enormes problemas que tenemos en términos de em, presupuestos en el tema de salud en el país. Entonces, nosotros llegamos hasta la unidad de salud familiar, que como les dije, tiene un territorio específico en el cual trabaja, y la propuesta era que demos la vuelta a ese mapa que suele estar colgado en el pizarrón y veamos qué hay detrás, qué esconde ese mapa. Las cartografías sociales, voy a tomar un poco de agua, perdón, se me seca mucho. Nos permiten mapear las experiencias y los saberes que hay en el territorio y buscan representar espacios físicos con dimensiones simbólicas, emocionales y políticas en el sentido de que las personas que viven en el territorio pueden mapear y producir ese conocimiento de manera colectiva para mostrar y graficar cómo viven, cuáles son los espacios que más tienen con los que más tienen conexiones emocionales de repente, cuáles son los espacios políticos de reunión, dónde pueden visibilizar más desigualdades, dónde están las redes de cuidado, cómo se puede dibujar eso y colocar en el mapa cosas que no suelen estar generalmente dispuestas en un mapa tradicional o en los mapas que suelen ser generalmente para ver cuántas personas viven, cuántas cuadras, cuántas casas, o mismo las personas que trabajan en salud, dónde tienen que ir a vacunar y demás. Entonces, fuimos con esta herramienta, sobre todo para lograr que sea una forma otra en que las personas que trabajan en salud tengan para acercarse a la comunidad y poder, eh, no sé, facilitar espacios más participativos, sobre todo. Y sobre todo también escuchar a la comunidad y que haya una construcción colectiva acerca de
qué es Troche, quiénes viven, cómo viven y demás. Y además de pasar por la unidad de salud familiar y tener algunas entrevistas y hacer la cartografía con los profesionales de salud, lo hicimos también en el colegio con adolescentes de entre 13 y 15 años. Y este espacio posibilitó que puedan nombrar las experiencias que tiene cada uno en torno a dónde se sienten cuidados, cuáles son sus lugares favoritos, cuáles son las barreras que encuentran para el ocio, el disfrute, dónde se encuentran, reflexionar sobre qué les gusta de la comunidad, promovió el diálogo entre pares y de una apropiación también de cuáles eran esos espacios que todos defendían y cuáles no defendían también, cuáles les parecían lugares que deberían desaparecer incluso de su territorio. Em, Interesante fue también ver ahí, y eso a modo de el uso de la herramienta, cuando estamos trabajando en mapas más así emocionales, sentidos, podemos ver cuáles son las relaciones que hay entre esos pares, por ejemplo, las relaciones de género, como los niños más grandes siempre hablan más, las niñas les cuesta más hablar, ese tipo de cosas también son así como sutilezas dentro del proceso de la cartografía que es interesante mirar cuando estás en la actividad en sí misma. Dentro de la investigación hicimos varias cosas, no solamente estas. Trabajamos con datos secundarios primeramente. Hicimos una travesía a través de los barrios de Troche. La travesía es la acción de caminar por la ciudad con las personas que estén involucradas en el proceso de mirar y conocer el territorio o de estar así como en esto que les decía, bajar el mapa y mirar qué hay detrás. Bueno, caminar por el barrio, sacar fotografías, preguntar, hablar con los vecinos. Fuimos con la agente comunitaria de Trocha a hacer esta travesía y con una licenciada y de repente encontrábamos gente por el barrio, hablábamos con las vecinas, con los vecinos. Y también hicimos algunas entrevistas con actores que nos pasó la gente de la USF. Tuvimos entrevistas con referentes de un grupo de mujeres que tienen una cooperativa en Troche, en el asentamiento de La Esperanza. Tuvimos cartografías, entrevistas con participantes de la pastoral de la comunidad, una entrevista con la directora del centro de salud, una reunión con el plantel docente del colegio, en donde hicimos también esa cartografía participativa con estudiantes, y una Tiguazú que es parte de las actividades anuales de la unidad de salud familiar en la que tienen que reunir a toda la comunidad para hablar sobre la salud. Una de las tareas de la unidad de salud familiar es justamente hacer epidemiología desde el territorio, es decir, por eso es que saben, si alguien acá conoce una USF, saben quiénes están embarazadas, saben quiénes son las personas que tienen presión alta, saben quiénes son las personas que tienen diabetes, conocen la cantidad de niños que están quizás con una gripe o con si hay problemas respiratorios, cuáles son los mayores problemas de salud que tiene el territorio. Son cosas que se tiene que producir, esa información que tiene que producir la unidad de salud familiar. Y para esto también es que nosotros fuimos y dejamos este tipo de herramientas para que sea más sencillo habilitar un espacio participativo dentro de la USF, pero no solamente en la USF, sino salir de la oficina o el hospital y poder llevarlo al barrio, a caminar, ir a la escuela o qué sé yo, hablar en el almacén con la gente, ese tipo de cosas. Em, ¿Y qué pudimos observar con cada técnica? Esto ya tiene más que ver con lo que fuimos encontrando en cada lugar. Las travesías nos traen historias de mujeres que tienen roles y experiencias vitales más relacionadas con el cuidado de su familia y de sus hijos y sus hijas. Fuimos en la travesía al barrio San Blas. Conocimos un territorio que en una época fue como un,
como un terreno que era para plantar cosas de manera comunitaria, pero eso ya está completamente loteado y ahora mismo son como asentamientos precarios, ya dejó de ser un espacio común para la agricultura familiar, y tiene el problema de que los servicios básicos no están universalizados. Sí, también ahí, dentro de esa precariedad, las mujeres se reúnen para cuidar de sus hijos pequeños, hablan de los maridos o de las parejas como personas, hombres que tienen que eh, estar trabajando y no están en la casa, entonces ellas se encuentran y tienen como esta manera de criar muy comunitaria, juntándose en casas, todas juntas. De repente hay una abuela, pero también abuelea con el resto de los niños. Y bueno, así hay como mucho temor a que sean echadas de ese territorio o de esas casas precarias. Creyeron, de hecho, que como nosotros llegábamos con mapas o llegábamos como con el personal de la USF, creían que éramos de la municipalidad y que le íbamos a sacar su terreno o algo por el estilo. Eso fue así como, wow. No, nos habló también de esa angustia con la que viven estas personas, nos hablaron de que es difícil los días de tormenta porque eran también humedales, no tienen recolección de basura. Intentan de manera comunitaria resolver esas cuestiones. Hablaron muy bien también de la unidad de salud familiar que llega a la casa de todos, que ellos pueden contar con las personas de esa unidad de salud familiar para cualquier necesidad que tienen en términos de salud. Con los actores, con las entrevistas lo de siempre, ¿verdad? Podemos encontrar un montón de información cuando le entrevistamos de manera profunda a la gente de las comunidades, pero lo que nos llamó mucho la atención es que en Troche hay una memoria muy fresca de cómo nace Troche, de la llegada de la planta de alcohol y de cómo hay un mejoramiento edilicio a partir de la llegada de esa fábrica. Se hacen las rutas, se hace el colegio, se hace, em, hay como una avenida de un montón de personas profesionales que vienen a trabajar a la fábrica y esposas de estas personas que empiezan a trabajar, como por ejemplo una directora, la primera directora del colegio de Troche, que llegó ahí porque su marido se fue a trabajar a la fábrica, era como un ingeniero, entonces ella se asienta en Troche y vive ahí toda su vida. Ahora ya está jubilada y trabajó en el colegio durante toda su vida. Entonces es como eh, una memoria muy fresca acerca de cómo se genera todo, o cómo crece Troche, pero también hay esta memoria de que la fábrica tiene un momento de que florece en términos del desarrollo que todos podemos hablar, pero que también hoy por hoy es un espacio de la política, hoy por hoy ya no le da trabajo a mucha gente, genera inestabilidad y también problemas medioambientales porque la caña de azúcar y el tratamiento dispara, o sea, como que despide un olor nauseabundo que le llaman guarapo, que es como un olor, bueno, a huevos podridos, más o menos, que se te queda en la ropa. Hablan hay como una cuestión identitaria en el olor que despide como el olor a troche. Algunos le decían olor a plata, ese es el olor a plata, porque bueno, la fábrica está ahí, nos da dinero, nos da trabajo y bueno, ese es el olor que tenemos que soportar. Decían antes era peor, ahora está un poco mejor. Hubo una época en la que había una organización comunitaria que se fue a pelear a la fábrica y consiguieron que esa agua sea tratada para que no tenga este olor, pero después con el tiempo eso también se dejó y regresó el olor a guarapo. Pero también es una dependencia económica de mucha gente que vive en Troche. Hace poco hubo una huelga, recordarán, y si no les comento, hubo una huelga de cañicultores que
que cerraron las rutas y hablaba con mi amiga que es de Troche hace poquito y me contaba que incluso las enfermeras se fueron a hacer manifestaciones con la gente de Troche que se fue a pelear por la cuestión del trabajo, porque no estaban comprando la caña, porque estaban parados los camiones de caña, no estaban cobrando, no estaban, supuestamente era un camión, eran como máquinas descompuestas, pero que nadie movía nada, entonces estaban perdiendo lo que cosecharon básicamente los cañicultores. Entonces toda la comunidad también ahí se fue a esta marcha y a hacer como una manifestación con los trabajadores, se solidarizaron. En la reunión con la USF hablamos de los roles de los profesionales de salud, de su trayecto profesional. Hay un tema que si bien las personas que tienen trabajos en las unidades de salud familiar, según las normativas, tienen que ser de la comunidad. Muchas veces eso no pasa, vienen como de otros lugares. La gente comunitaria de la ciudad, una de ellas sí es de ahí de Troche, es con quien caminamos, conoce todo el barrio, le conoce a todos sus vecinos, pero hablaba de que ella sentía que no tenía suficientes herramientas para la precariedad con la que trabaja. Como ella hablaba, ella en realidad el trabajo según los manuales es que tiene que ser una agente comunitaria dentro del territorio. Eso significa realizar trabajo participativo, sí hacer esta epidemiología que les comentaba, pero sobre todo es como empoderar a las comunidades, hablar de salud comunitaria, trabajar en las reuniones o en la Tiguazú, como mucho de eso tiene que ser sus roles, pero ella termina como que sintiendo que tiene que aprender a tomar la presión, curar cosas, como si fuese otra enfermera más por la precariedad con la que se vive la salud, ¿no? Acá en todo nuestro país también, ¿verdad? Hay como una falta de resultados también a pesar de que el equipo hace todo lo que dicen sus manuales. No mejora la salud de la gente, es lo que sienten. Hay como una sensación así como de mucha frustración. Visitamos tres USF y nos repetían eso, como que nosotros hacemos todo lo que tenemos que hacer, pero no sentimos que hay resultados o mejora en los indicadores de salud de nuestra población. Em, con la entrevista de mujeres de la cooperativa, nos encontramos con que ese es un territorio de conquista de la OLT. Ellas, cuando eran niñas, sus padres conquistaron ese territorio y se llama Asentamiento La Esperanza. Construyeron toda esa comunidad con sus familias, tienen un puesto de salud pequeño, escuelas, tenían una cooperativa em, comunitaria en donde vendían cosas las mujeres, pero no hay incentivos para la agricultura familiar o para que ellas puedan seguir trabajando en esto, terminaban perdiendo dinero. Los hijos de estas mujeres terminan abandonando el territorio y se van a buscar educación a otros lugares. Hay conflictos generacionales muy marcados. Las mujeres hablaban de que, no sé, una decía, mi hijo se fue a estudiar para policía y a mí me apena mucho porque nos va a o sea, es como que va a pegarle a otros campesinos como a mí me pegaron cuando yo luchaba con mi mamá por tener un territorio. Hay como una cuestión ahí de un conflicto muy marcado. Varias decían eso, muchos de sus hijos terminan yendo a estudiar ese tipo de cosas, ¿verdad? Para ser militar, para ser policía. Em, pero bueno, hay como una mirada muy distinta de los jóvenes sobre cómo hay que vivir en el campo, como, como hacer una modernización de cómo somos campesinos, si se quiere, y las personas que viven ahí, que ya son más grandes, tienen otra manera de mirar la forma de vivir en territorio. Hay como un quiebre ahí en cómo miramos eso y no hay conversación posible, o por lo menos eso fue lo que nos encontramos en ese momento y había mucha desesperanza también. Y creemos que tiene que ver también con la crisis económica que tenemos.
Las cartografías con la USF nos ayudó a detectar una característica de la población y la dinámica económica y social, porque había como parte del mapa que era como movible. Unas personas que llegaban durante algunos meses durante la zafra a la comunidad y luego se iban, porque eran gente que venía a trabajar, traía en camiones cosas. Entonces la USF visitaba esas casas, conocían a estas personas, después nunca más les encontraba. Eso también tiene un impacto en los números que tiene que presentar la USF dentro de sus indicadores. Y no tenían manera de saber a dónde iban estas personas, como quizás nunca volvían o quizás volvían el año siguiente. También nosotros llevamos mapas creo que es el INE, pero que son de públicos, como que le pedís a Estadística, que tiene los mapas de todas las ciudades, y los mapas que nosotros llevamos ya estaban viejos, no tenían todos los barrios, había muchos barrios nuevos que incluso el Estado no estaba contemplando en, en, en sus informes, si se quiere. Como que fuimos ahí dibujando los nuevos barrios que existen, que están asentados ya hace 2, 3 años en Troche, que para el Estado no existen, ¿verdad? Entonces eso también fue interesante encontrarnos cuando estábamos trabajando con estos funcionarios. Y luego teníamos un espacio de intercambio y aprendizaje alrededor de estas prácticas, identificábamos problemáticas, las dimensiones que queríamos como profundizar y hacíamos como un intercambio también de emergentes. Bueno, entrevistas con la pastoral, eso hay como mucho relato de autogestión y mucho enojo con la municipalidad o con los municipios y eso de parte de todas las personas en el colegio. Tuvimos una reunión con todos los docentes, hablaban de la falta de oportunidad para jóvenes egresados porque sí o sí tenían que viajar a buscar educación universitaria a Villarrica, que es donde está la Universidad Nacional y, y sentían que nadie se quedaba de los jóvenes, nadie quedaba y que tampoco había mucha expectativa o no se generaban otros trabajos posibles que no sean en la fábrica para estos jóvenes egresados de los colegios, como que ellos sentían una enorme tristeza por esa falta de oportunidad y es muy parecido a lo que ellos nos dijeron a lo que nos dijeron estas mujeres en el asentamiento de La Esperanza en términos de que, bueno, los jóvenes se tienen que ir y hay como un enojo, hay como quizás de repente no un entendimiento de parte de las familias, pero los docentes supieron colocar muy bien que es como una falta de oportunidad muy concreta para que haya una posibilidad de hacer una vida en términos profesionales. Em, bueno, el Atiguazú trae a personas muy adultas a la reunión, que estaban muy desmotivadas, que no estaban en ningún grupo organizado y había como mucho pesimismo dentro de un sector de la población, de la tercera edad más o menos. Y fuimos también al centro de salud y ahí fuimos hablando con la directora de ese momento acerca de qué pensaba de la unidad de salud familiar o de el modelo de APS, que es de atención primaria de salud, que tiene más que ver con una salud construida en comunidad. Y ella nos decía que bueno, que la APS es la puerta de entrada a el sistema de salud, lo cual es también cierto, pero no es solamente eso. Y había como ella decía que a través de la política consiguió un montón de cosas para el hospital donde ella estaba siendo directora en ese momento. Había un sueño de pasar de ser centro de salud a ser hospital, que nunca se consiguió, que fue una promesa de campaña de algún momento que tampoco se logró. Entonces, como había una expectativa constantemente de que en algún momento algún candidato iba a poner como la energía para que eso finalmente suceda. Y lo que ya les conté sobre las cartografías participativas, pero sí lo que encontramos mucho es que la motocicleta es un medio de transporte, si llueve no hay clase, de todos los jóvenes. Hay niños en tractores y niños en motocicletas. Hay muchas ganas de los jóvenes de ser escuchados y de hablar sobre su futuro. Hay como
una pregunta para el futuro que sí se hacen, pero que no se sienten escuchados acerca de lo que quieren para su futuro. Hay un conocimiento de toda la comunidad y sobre todo de los jóvenes de su geografía, de sus barrios, de sus calles, de dónde se juntan, de cómo se llaman las calles, de quién vive ahí, de cómo realmente recorren esas calles, esos barrios. Em, y el deporte como único espacio de ocio y recreación. Había como, eh, era lo que todos decían que hacían los fines de semana, ir a la cancha, ir a las canchas de los barrios, y que hay una escuela de fútbol donde están las niñas y los niños, y una escuela de danza, pero que ahí se paga, entonces es más difícil. El deporte era como algo que podían hacer porque no tenía precisamente una cuota que pagar, ¿verdad? Em, bueno, entonces hay una cuestión en términos de salud que prevalencia de hipertensión y diabetes y enfermedades respiratorias en niñeces, que quizás tiene que ver con la fábrica, los olores de la fábrica y lo que significa tener algo así cerca. Em, y la dependencia química y la falta absoluta en salud mental. Esto fue igual en el 2024. Yo no sé si esto cambió, quizás haya cambiado ahora, porque en el 2023, el año pasado, hay como una apuesta del Ministerio de Salud por colocar varios psicólogos en las unidades de salud familiar, y esto comenzó el año pasado, entonces quizás eso cambió ahora un poco. No hay transporte público también en Troche, ese es un enorme problema para las USF que no tienen como em, ambulancias para llevar a la gente a los hospitales, que está, si bien está cerca, hay que ir en bolo, en moto, en autos particulares, y eso implica mucho dinero también para la gente. Bueno, esto tiene más que ver con lo que fuimos encontrando nosotros o lo que encontramos de emergente en las USFs, de por qué no logran la calidad en la vida de la gente, de por qué si hacen todo lo que dicen, no, no lo consiguen. Y quizá la respuesta no está solamente en las personas que están trabajando en la USF, sino con un modelo que dejó de ser dejó de ser modelo para convertirse en un pequeño programa. Las USF contaban que no recibían más dinero de la municipalidad. Los consejos locales de salud no funcionan como deberían funcionar. No son un espacio de participación realmente democrático. Funcionan así como que es el intendente, la directora del centro de salud y quizás alguien más. Entonces, no son llamados a esas reuniones como para decir qué es lo que necesitan para hacer un mejor trabajo dentro de lo que tienen que hacer en el territorio. Hablan mucho de autogestión, hablan de que ellos se pagan el internet, que ellos se pagan la limpieza, que ellos pagan lo que necesiten de papel y demás. Entonces, bueno, ahí hay un problema muy enorme como que provoca mucha frustración. Y bueno, quizás es algo que hay que revisar como más atentamente y ver qué pasa en otras unidades de salud familiar también. Estas son como algunas fotos del barrio San Blas, de la Travesía. Este es el lugar que yo les contaba que antes era un territorio donde se plantaban cosas en comunidad, y hoy es un asentamiento que fue loteado y ellas compran en la municipalidad estos terrenos y tienen como casitas bastante precarias. Enfrente de ese lugar está una zona que, como antes de entrar a San Blas, hay un barrio que en la época de Cartes, hace 10 años, llegó Cenavita en ese momento y construyó casas para personas. Entonces la gente se fue asentando en los barrios más abajo para ver si algún día vuelven y les hacen las casas a estas personas. Es como una espera a que eso vuelva a pasar, y más todavía con la fábrica ahí, con la política tan cerca, como las movidas políticas tan cerca, creen que eso puede llegar a pasar de nuevo. Hay como una esperanza de la comunidad de que eso suceda. Por eso también pensaron que nosotros éramos de la municipalidad y que queríamos ver algo de los terrenos. Es como algo que recuerdan mucho. Esto es en el asentamiento Nueva Esperanza. Y aquí un poco del trabajo
cartografía con las unidades de salud familiar. Dentro de la cartografía con adolescentes usamos las preguntas: ¿qué lugares te gustan? ¿Qué lugares no te gustan? ¿Dónde me siento seguro? ¿Qué lugar quiero conocer más? Y conversamos acerca de su territorio en ese sentido. Muchos hablaron de la fábrica como un espacio en el que no quieren, o que murió gente ahí, o que es un lugar que no es bueno. Y es también una diferencia muy grande con las personas adultas que dicen de la fábrica que es el lugar que significa desarrollo, que significa el trabajo, que significa la plata. Bueno, eso fue lo que más o menos fuimos encontrando a partir de este trabajo. Hay que decir también que las cartografías y los mapeos participativos no son la comunidad, son una foto del momento en el que llegas y podés, con algunas visitas, algunas conversaciones, acumular un montón de información construida con la comunidad acerca de cómo se vive y cómo están viviendo en estos territorios. Y bueno, y a partir de ahí ver identificar las potencias, las fortalezas y también los riesgos que tienen las comunidades. Bueno, esto es un poco de lo que fuimos encontrando: tareas de cuidado, hay un duelo migratorio, ese conflicto generacional y la fábrica percibida como un lugar poco seguro o un lugar con mucha corrupción. Eso era como algo que sí la mayoría de la gente nos decía. Los espacios de ocio escasean mucho y el deporte como un espacio muy popular entre jóvenes, entre hombres y mujeres. Bueno, un poco historizar. Troche comienza, la fábrica se instala en el 79 y se inaugura el primer centro de salud en el 83. Y en el 2001 hay un ex intendente que tiene por fin las regalías de Itaipú, y en esa época también se empiezan a tratar las aguas de la fábrica, pero eso deja de suceder después de unos cuantos años. Y en la actualidad hay un crecimiento sostenido de la población, pero mucha migración por parte de los jóvenes, porque no hay otra posibilidad de un mercado o un como desarrollo de otro tipo de actividad de trabajo que no sea la fábrica. Entonces, bueno, sucede esto con las juventudes. Esta es la fábrica, no pudimos entrar ni una vez, aunque quisimos, no nos recibieron. Entonces era como un fantasma, algo que se decía, pero que nosotros nunca pudimos visitar, nunca pudimos entrar. Es un espacio público, también no sé si comenté. Entonces lo que hicimos después en el grupo de salud fue presentar un proyecto a emergentes e hicimos teatro. eh, Presentamos como una idea de hacer teatro en salud comunitaria con la gente de la unidad de salud familiar. Ganamos ese proyecto y lo hicimos. Yo no tengo esa presentación, pero les comento que teníamos la idea de hacer teatro con jóvenes. Cuando llegamos a la comunidad, quienes llegaron después de las convocatorias fueron niños. ¿Por qué? Porque los jóvenes ya trabajan. Los jóvenes trabajan como piseros, trabajan como albañiles, trabajan de plomeros, son niños, son adolescentes con trabajo, y de hecho esos niños que estaban ahí también tenían trabajo, también ya eran niñas que limpiaban casas, niños que trabajaban también ayudando como albañiles y demás. Entonces es también un territorio en donde la población empieza con una vida laboral desde muy, muy jóvenes. Bueno, un poco algunas noticias acerca de este modelo económico dentro de Troche. Y una foto satelital acerca de lo que dice la ley sobre la fábrica: es que no puede estar en territorio urbano. Entonces, esto que dice zona urbana está fin de la zona urbana o inicio de la zona urbana, y inmediatamente después está la fábrica, así como ven acá arriba en esta fotografía, que nos parece como muy representativo de cómo funciona, de cómo están dibujados estos márgenes que supuestamente estamos cumpliendo, pero no se puede decir
que no tengan un efecto concreto dentro de nuestras comunidades, ¿verdad? Como estos espacios. Y bueno, y esa es el agua que se trata y que tiene el olor a guarapo que les comentaba. Y bueno, hasta ahí, porque después tiene que ver con lo que fuimos encontrando en limitaciones más que nada en las limitaciones que tenemos nosotros como investigadores y los desafíos que teníamos. Por eso hicimos el teatro finalmente después, porque sentíamos que necesitábamos hacer algo más, como que llegamos a un límite también con las estrategias y las herramientas que teníamos. Logramos que eso se practique o se ensaye con funcionarios estatales, que son ellos los que se quedan en el territorio y pueden seguir trabajando de manera participativa y democrática con estas herramientas. Y bueno, y quisimos hacer un poco más también nosotros, por eso llevamos esa estrategia de teatro del oprimido también posteriormente a esta investigación y a esta llegada. Gracias. Muchas gracias, profesora. Excelente la presentación. Tenemos una consulta de María Luz. ¿Cuáles son las diferencias sustantivas que han observado? No les veo. Ay, ¿dónde están? Espérame que. Hola, sí. ¿Dónde estarán? No les veo. Hola, profe. ¿Nos escuchás? Les escucho, Ok, ok. pero no les veo y no puedo sacar mi pantalla seguramente. En algún lado estarán, ¿verdad? Pero bueno. Estamos recibiendo. Em, Muy interesante. Muchas gracias. Excelente presentación. Te hacen llegar gracias. participantes. Y tenemos dos consultas, profe. ¿Cuáles son las Dale, diferencias decime. que encontraron ustedes? Y no sé, profe María Luz, si es que vos querés hacer a viva voz, así le das más contexto a la profe, Las diferencias sí, porque no entendí muy bien en qué sentido. de la metodología y de las técnicas cualitativas, dice. ¿Las diferencias de las Sí. técnicas tradicionales o las diferencias de estas técnicas dentro de la investigación cualitativa? Sí, entendí bien. María Luz, si estás con nosotros, podés abrir tu micrófono. Diferencias sustantivas de la metodología y las técnicas cualitativas, dice. Bueno, las técnicas cualitativas tienen que ver con profundidad, con llegar a el fondo de una cuestión específica. No sé si hay una diferencia sustantiva. Pienso que estas herramientas, sobre todo, posibilitan trabajar en una transformación territorial. Creo que esa sería como la diferencia, porque podríamos hacer un estudio de caso de troche, pero no involucrarnos con la comunidad, conversar con la comunidad, em, como empoderar a las personas de mirar su territorio, reconocer cuáles son como los conflictos concretos, eh, reconocer cuáles son también las potencias de la comunidad, como que no tenemos una, tampoco en la cualitativa tenés una hipótesis concreta, pero tenés idea de lo que querés investigar, tenés algunos objetivos concretos, como que no es una cosa de feedback no son objetos de estudio las personas con las que vamos a trabajar en este caso. Si bien es un diagnóstico, es imperativo que la comunidad participe de manera activa. Creo que esa es una característica y una diferencia también, si es que contesté bien la pregunta. Ahora Sí. creo que me pueden escuchar. Sí, Sí, te escuchamos, adelante. Buenas noches nuevamente. Sí, eh,
había salido un segundo, pero justamente muchas gracias, Evelyn, por compartir esta experiencia. Mi curiosidad venía en esta línea. ¿Qué hace a ese conjunto de herramientas enmarcadas dentro de esa metodología, a diferencia de que yo defina un modelo, una investigación cualitativa y diga, Ujú, voy a aplicar entrevistas, observaciones o focus group, por ejemplo? ujú. ¿Qué más me aporta Sí. en esa descripción? Me quedó claro un tema del territorio, pero si hubiere algunos otros aspectos que ustedes pudieron rescatar de la aplicación de la metodología en sí. Creo que algo que te aporta es participación de las personas involucradas dentro de las investigaciones. O sea, si lo que nosotros queremos ir a investigar es investigar, pero también que exista participación, o sea, como si no te interesa, pongamos que no te interesa transformar, que también puede ser, que no te interesa crear un cambio, que no es una investigación-acción, eh, pero las herramientas sí te sirven muchísimo para como encontrar eh, situaciones como conflictivas, por ejemplo, que salgan de las personas concretamente, que están en el territorio. Como una fotografía instantánea de un momento específico, como detectar cuáles son las organizaciones comunitarias en un territorio, cuáles han sido como los conflictos, cómo lo han superado, por ejemplo. Estas son usamos dos estrategias. Una es la travesía, que es como caminar por el barrio, te ayuda a conocer el territorio, pero también a las personas. Y otra es la cartografía, pero también hay otros mapeos sin mapa que son posibles de realizar también en esta línea de la cartografía, que te permite como conversar de manera abierta con las personas, como que posibilita eso, como que no es lo mismo una entrevista en un lugar que vos llegás como investigadora cuando haces una reunión, bajás un papel y empezás a escribir y dibujar y las personas empiezan a como sentir eso de lo que estamos hablando y pasarlo a un papel. Como no es algo del investigador, realmente es algo participativo y algo que viene del el territorio. No sé si es más genuino, pero al menos sí es algo participativo, democrático, habilita la palabra. Es bastante útil en ese sentido. Si es que lo que querés también es que haya una participación concreta de la gente con la que vas a trabajar, creo que es muy útil. Comprendido, muchas gracias. Perdón, ahí pude activar otra vez mi micrófono. Excelente el trabajo, profesora. Estamos llegando justamente al tiempo. No sé si hay otra consulta. A mí me pareció muy interesante que es un tipo de diagnóstico que permite identificar problemáticas comunitarias de una forma muy espontánea, dice Ruth. Ujú, Sí, al respecto, agregar un poquitito que desde el Instituto de Ciencias Sociales estuvimos el año pasado haciendo también la implementación de dos proyectos, uno en Capital Social en el Departamento Central y otro que era el de la ciudadanía activa en jóvenes paraguayos. Estuvimos en 5 departamentos y ujú, coinciden justamente que una de nuestras herramientas era justamente este diagnóstico territorial. Nosotros ujú, hicimos también, y en el segundo, que eran 5 departamentos, le tuvimos que hacer virtu. En una mesa de trabajo, en este caso salas virtuales, reunimos a los diferentes actores que ujú, tenían que ver, así como ustedes lo hicieron en territorio. En Central sí lo hicimos presencial, hicimos 3 talleres y nuestro enfoque fue un poquito más que diagnóstico. Hicimos con la ujú, mirada prospectiva, trabajamos el ujú. futuro, cómo ellos se Claro, veían al 40. ujú. Con una Entonces, pregunta concreta. sí, el documento que salió como resultado fueron los lineamientos de políticas públicas que acercamos a los tomadores de decisión. Al respecto, esa iba a ser mi consulta. No sé, profe, si tenés unos minutos para
contarnos un Sí, poquito dónde están publicados los resultados, cómo podemos acceder. ya. Hay un manual de estos trabajos de cada país. Paraguay está incluido en esto que es de Fiocruz el trabajo, o sea, como que somos parte de ese compilado, como un manual concreto para poder aplicar estas herramientas en, en donde quieran las personas, ¿verdad? Según cada caso. Nosotros usamos este tipo de cartografías, pero hubo otros, en otros países, por ejemplo, también hicieron lo de pensar el futuro, herramientas como de una flor, iban colocando ahí algunos como ítems, o sea, como muy interesantes herramientas concretas, así como que se pueden aplicar, como lo que necesitas es llegar a territorio o esto que decís, profe, de juntarte con más personas para pensar y con algún tema como disparador específico, como sería pensar el futuro con adolescentes es muy increíble, o pensar paisajes, o pensar el cuerpo, por ejemplo, el cuerpo como un territorio, también como el cuerpo, el dibujo de un cuerpo, pero el territorio donde duelen las cosas, donde están también nuestras resistencias, ver ese tipo de cosas. Y todas esas herramientas y las experiencias están en un manual concreto que puedo pasar después de esto con Excelente. la presentación. Entonces tenemos los correos, los contactos de los participantes, le vamos a hacer llegar, también le vamos a hacer llegar los resultados, los dos libros que hemos publicado desde el IRSO con la metodología de la misma, la de diagnóstico en Ujú. territorio, y le dimos el tinte de la mirada a futuro, muy interesante. En ese contexto, también me gustaría comentarte, profe, que estamos ya en la sostenibilidad de los proyectos. Y en el de Mm. juventud justamente tenemos este sábado y hacemos extensiva la invitación a todos los participantes. Vamos a estar con el diseño de proyectos, un taller, un hackathon de ideas, de iniciativas que puedan hacerlos en sus comunidades. Y vamos a Qué estar lindo. seleccionando el próximo sábado una de ellas que se pueda implementar. Entonces, quedan todos Excelente. cordialmente invitados para que estos dos sábados, los últimos sábados de abril, se conecten un poquito con nosotros para que llevemos un poquito más las necesidades, problemas que tengamos en nuestros entornos a la acción. Y una acción responsable, que es lo que nosotros decimos, y solamente eso se puede lograr involucrando a todos los actores en el territorio. Ujú. Excelente tu trabajo, profesora. Nos quedan preguntas que querríamos hacer. Te pedimos que compartas con nosotros también el otro trabajo que están planteando del teatro con, dijiste jóvenes inicialmente, pero van a trabajar con los Sí, niños. ya lo Entonces, hicimos. Sí. cordial, Sí. que compartas con nosotros. Voy a pasar el video. No fue un trabajo académico ese, fue más bien teatro en la calle con niños, entonces hay videos, sobre todo. Y no, y a un otro conversatorio, profe, que compartas también con nosotros para que podamos ir aprendiendo de la Dale, experiencia. profe, Me encanta. sin Bueno, problema. muchísimas gracias. No sé, profesor Maldonado, ¿vos tenés algún comentario? Profe Cáceres parece que se tuvo que retirar. ¿Estás todavía, profe Cáceres? Parece que ya no Estoy todavía, profe. Ya, eh, ya felicitaciones a Evelyn y muy interesante y muy novedosa su propuesta, así que contento de seguir aprendiendo con ella. Felicitaciones también a Mm, Lix por el espacio. está. gracias. Gracias, profe. Entonces nos estamos viendo en el próximo conversatorio. Muchísimas gracias a todos los participantes. Les esperamos. Entonces, el profe Cáceres justamente va a ser el presentador del próximo conversatorio. Muchas gracias a todos. Gusto. Hasta luego. Muchas gracias.